Hola a todos, bienvenidos a Mejorando Seres Herramientas para Sanar. Soy Catalina Vesga y hoy queremos tocar el tema del sobrepeso. En mi caso, yo toda la vida fui muy flaca. Digamos que de niña era supremamente flaca. En la adolescencia subía algo de peso, pues normal, como los cambios hormonales que vienen alrededor. Y después otra vez fui muy flaca, como hasta, no sé, unos 28 años de edad, que incluso era exageradamente flaca. O sea, pesaba, yo mido 1,63 y pesaba 49 kilos. O sea, fácilmente me podía poner ropa de talla 16 de niña y me entraba sin problema. Digamos que tenía una presión en mi casa por parte de mi mamá, que me decía que estaba muy flaca, todo el tiempo me decía que estaba muy flaca, que parecía levantada de alguna enfermedad grave, que hubiera estado hospitalizada sin comer no sé cuánto tiempo por mi grave flacura, y entonces empieza como a jugarle uno como la mente, ¿no? Entonces en esa época buscaba suplementos para engordar, iba a médicos donde me formularan cosas para subir de peso, etcétera, pero después de cierta edad, de un momento a otro empecé a subir de peso. Y pasa uno de un extremo al otro. Empecé a subir de peso y a subir de peso sin control, y que pues uno no encuentra una explicación en el momento, ¿no? Empieza uno a subir de peso, o sea, ya pasé de pesar 49, 50 kilos, después estaba como en 54 kilos y llegué a pesar 68 kilos. Entonces, a raíz de eso y de todas las búsquedas y pues yo nunca había recurrido a dietas, entonces fui a muchos médicos de todo tipo para bajar de peso, entonces bajaba, volvía y subía, bajaba y volvía y subía, pero nunca como que en principio uno hace conciencia de la asociación a alguna condición emocional que puede tener nuestras vidas para obtener esos cambios. Uno le puede echar la culpa a la genética, uno le puede echar la culpa, en este caso, en ese momento yo, a un hipotiroidismo, a unos nódulos en la tiroides, que pues hoy en día sé que sí pueden afectar obviamente el metabolismo, pero no de pronto en esos grados que van más adelante. Y es ahí cuando estoy estudiando descodificación biológica que empiezo a indagar un poquito más allá y a ver toda esa representación que tiene el peso. Hoy tenemos a Agustín Monzó del Instituto Americano de Descodificación Biológica para que hablemos sobre este tema en específico, lo que es subir, bajar de peso o el sobrepeso en las personas. Bienvenido, Agustín. Muchísimas gracias, Cata. ¿Cómo estás? Por acá todo muy bien. Y quiero que empecemos contando cuáles son como el tipo de emociones o a qué hace referencia dentro de la descodificación biológica el hecho de subir de peso. Buenísimo. Bueno, dentro de la biodescodificación, nosotros entendemos que nos podemos adaptar por distintos tipos de estrés. A veces ese estrés puede ser físico y a veces puede ser emocional. Eso es lo que muchas veces, por lo menos en nuestros cursos, hablamos también con los nutricionistas que se encargan también de esta parte, donde es cierto que la parte externa, como la alimentación, la dieta, el hacer ejercicio, va a influir en nuestro cuerpo, pero también muchas veces lo que influyen son los sentimientos y emociones y no lo tenemos en cuenta. Dentro de las emociones, hablando de mi experiencia en consulta, en los casos que he trabajado de sobrepeso, de obesidad también, hay distintos tipos de conflictos, distintos tipos de emociones. Una que siempre ha estado presente, por lo menos en la mayoría de los casos que he atendido y que he visto en consulta, es el conflicto relacionado con el abandono. Cuando hablamos del conflicto de abandono, no estamos hablando de un abandono real, que si bien puede darse, por ejemplo, en los animales, sino que puede ser un abandono simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Un animal, por ejemplo, que verdaderamente es abandonado, por ejemplo, un cachorrito que nace y pierde a su madre, ese animalito queda solo e indefenso en la naturaleza a peligros del predador. Cualquier animal que queda solo en la naturaleza a peligros del predador tiene un mecanismo biológico de defensa que es el de hacerse más grande.
Si viniera el predador, como ese animalito no se puede defender, se va a buscar agrandar para impresionar y de esa forma salvar su vida. Habrán observado que, por ejemplo, los perros, los gatos, cuando se sienten atacados, ¿qué hacen? Inflan los pelos. Un oso, cuando se siente atacado, se va a parar en dos patas, los pájaros abren sus alas. El sentido es, me hago más grande para impresionar al atacante. También en la biología lo que tenemos que tener en cuenta es que en los seres humanos no necesariamente puedo haber vivido un abandono real, sino que el abandono puede ser muy simbólico. Puede ser que de niño, por ejemplo, vivía una situación de estrés donde mis padres nunca estaban en casa, yo me tenía que quedar con mis abuelos porque mis padres trabajaban y eso el niño lo puede vivir como un abandono. Fíjense que no es que lo abandonaron, sino que el niño se siente así. Puede ser casos que he visto también, familias muy numerosas donde hay 8, 9, 10 hermanos. Por lo general siempre hay uno que se siente apartado o se siente solo porque mamá no llega a atender a todos. O quizás puede ser también que, por ejemplo, en la familia tengo un solo hermano o una hermana, pero ese hermano está enfermo, tiene una enfermedad y la familia se concentra en prestarle atención a mi hermano que tiene esa enfermedad y yo me siento apartado, me siento dejado a un costado. Esa es la emoción en la cual decimos, no necesariamente me abandonaron, pero sí lo vivo como si fuera un abandono. Me siento solo, me siento que no hay nadie para defenderme, para protegerme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que los animales, vamos a empezar a agrandar para impresionar al atacante. ¿Por qué? Porque no tengo a quien me defienda y si tuviera alguna situación de peligro, la biología sabe que agrandarse puede ser una solución ganadora de supervivencia. Ese es uno de los conflictos. Hay muchísimos más, como puede ser el conflicto de silueta, el conflicto de carencia, el de identidad. Hay varios conflictos que pueden ir asociados al sobrepeso. Sí, claro, hay diferentes conflictos y también depende de, pues como decimos en programación neurolingüística, del mapa de la persona, o sea, de la manera como vive la persona, las diferentes situaciones a las que se enfrenta en la vida, pues para poder hacer este tipo de adaptaciones. Hablabas de otro tipo de conflictos, digamos, si pusiéramos el ejemplo de mi caso, el exceso de flacura, como podía decir mi mamá, flacura, ¿sí? También tiene un origen emocional o finalmente, pues tiene que ver con el tema de genética y demás. Sí, hay que ver dentro de esto también el estado de salud de la persona, porque también me ha pasado atender casos donde los padres me quieren llevar a la consulta al hijo o a la hija porque los ven demasiado flacos, pero cuando hacen estudios o chequeos médicos está todo bien, está todo perfecto, entonces en esos casos no habría mucho que descodificar. Ahora, lo que sí he trabajado, casos donde se da este exceso de ser delgado en personas que tienen, por ejemplo, un diagnóstico de anorexia. Y ahí sí vamos a buscar alguna emoción quizás sin gestionar. Dentro de los conflictos, nosotros decimos que el conflicto, por lo menos en los casos que hemos visto en el instituto, en las consultas, en los cursos, el conflicto es el mismo, puede ser el mismo conflicto de abandono, con la diferencia que tiene distinto programa de acción. En la persona que tiene el sobrepeso, quizás es el conflicto de abandono, pero con un programa de ataque, con un programa de quiero atacar, por eso me hago más grande. Ahora, la persona que es, por ejemplo, extremadamente delgada o tiene anorexia, por ejemplo, es al revés. También puede haber vivido un conflicto de abandono, pero no con necesidad de ataque, sino con necesidad de huida. Si yo quiero huir, si yo quiero escapar de una situación, de un estrés, la biología sabe que ser más ligero, ser más livianito, voy a poder correr más fácil. O querer también pasar desapercibido. Caso que he visto en consulta, un adolescente que llegaba a la casa y decía, no quiero que mis padres me vean, quiero irme corriendo a mi cuarto, porque cuando me ven me critican, me dicen cosas, entonces quiero llegar a casa y esconderme. Y esa chica tenía anorexia, por ejemplo. Entonces, el conflicto es el mismo, es sentir que puede ser mamá o papá, quizás no están presentes. Uno va a actuar con programa de ataque y es sobrepeso, y otro con programa de huida y va a dar extrema delgadez. También hay que tener en cuenta este conflicto de silueta que le llamamos nosotros, de que en realidad
no está ni mal ni bien tener más grasa o menos grasa, sino que lo que buscamos nosotros es cuándo es funcional y cuándo no. ¿Por qué? Porque vivimos también bombardeados con ciertos estereotipos, y esto es el conflicto de silueta. Cuando yo veo, por ejemplo, en la televisión la imagen de un actor y creo que un hombre tiene que ser así, o veo la imagen de una modelo en una revista y creo que la mujer tiene que ser así. Entonces se crean estereotipos de cómo el hombre y la mujer, cómo tienen que ser el cuerpo, y si uno se sale un poco de ese parámetro, ya considera que está mal. Y en realidad lo que vemos es que todos somos distintos, ¿sí? Pero si nos atacamos por no tener ese cuerpo del actor o de la actriz o de la modelo, por ejemplo, eso ¿qué va a hacer? Que generemos más grasas, porque el cuerpo con la grasa lo que busca es protegerse. Ese es uno de los mecanismos que tiene el cerebro, que es protegernos mediante la grasa. Sí, te iba a preguntar puntualmente por el conflicto de silueta, porque pues yo que soy mujer y que fui muy flaca, o sea, ahí hay un conflicto o un estrés que se genera muy alto, o sea, creo que no soy la única de las mujeres que de pronto todavía tienen su guardarropa, ropa que le entraba antes y que algún día espera que vuelva a entrar. Y cómo esos tipos de estereotipos o la manera en que están esos cambios en el cuerpo, que pues que uno pues los tiene que asimilar viéndolos frente al espejo, pues de todas formas nos afectan. Tú lo acabas de decir, de alguna manera se puede producir grasa pues para producir más protección, ¿sí? Como mecanismo de defensa por parte de la biología. Pero ¿cómo se trata un tipo de conflicto de este tipo? O sea, si fuera un conflicto de silueta, ¿cómo es la manera de tratarlo y de alguna manera superarlo para que nuestra biología actúe y nos mantenga pues en un peso saludable, acorde, que quede claro también acorde a nuestra edad y a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en los procesos hormonales y demás? Sí, muy buena esa pregunta, porque puede pasar que, como decía al principio, quizás el sobrepeso se activa por un conflicto de abandono, o por uno o por varios conflictos. Quizás llega un momento donde ese conflicto no lo vivo más, quizás ya no me siento más abandonado, no me siento más solo, no me siento más sola, pero sigo teniendo sobrepeso. Bueno, eso puede pasar porque el conflicto de silueta sigue bloqueando esa situación para desprogramar el sobrepeso. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, el conflicto de silueta es cuando me comparo o me critico, por ejemplo, mi cuerpo, me comparo con los demás, o puede activarse al mirarse al espejo y criticarse o decirse cosas feas. Entonces, como el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario, yo puedo vivir una situación, como casos que he visto en consulta, de violencia, donde, por ejemplo, recibía patadas en el abdomen o me agarraban del brazo, y esa persona genera grasas en el abdomen o grasas en el brazo para proteger, porque es un ataque real. Ahora, yo me puedo mirar al espejo y decir: Agustín, qué feo los brazos que tenés, y eso puede ser vivido como un ataque. El cerebro no distingue si me están atacando de forma real o si es un ataque simbólico, como estar mirándome al espejo y criticarme. Por lo tanto, de una forma u otra, va a generar grasas como mecanismo de protección. Es como si dijera: no te preocupes, el brazo está siendo atacado, lo vamos a proteger, y le va a enviar más grasa. Por eso el conflicto de silueta es una rueda, porque más me critico, más grasa genero, y cuanto más grasa genero, más me vuelvo a criticar, y es una rueda que no termina. Para cortar con esto, el ejercicio que yo siempre recomiendo es que si mirarme me causa estrés, tratar de por 20 o 30 días no mirarme. ¿Por qué? Porque al mirarme me conecto con ese estrés y ahí me conecto con el conflicto de silueta. Si no me miro, si quito todos los espejos de mi casa, ese conflicto no va a estar activo, va a empezar a caer, porque ya no me estoy mirando y no me estoy criticando. O puede ser al revés, quizás sí me miro, pero si antes me observaba y me decía cosas feas y me criticaba, ahora me empiezo a mirar, pero me empiezo a decir cosas bonitas, me empiezo a aceptar. Muchas personas me dicen: Agustín, yo me voy a aceptar cuando baje de peso. Y en realidad es al revés. Yo me tengo que aceptar como soy, me miro al espejo, me acepto, y ahí es cuando voy a bajar de peso después, porque ya no está el conflicto de silueta. Entonces esas son las dos opciones que solemos trabajar para poder desprogramar este conflicto.
Claro, y como pues evidentemente ya les había dicho antes, pues hay que tener claro también cómo están los exámenes médicos, cómo están las hormonas, cómo está el sistema inmune de nosotros y cómo está toda nuestra salud a través de exámenes médicos y de cada una de las funciones de cada uno de nuestros órganos para saber dónde está también como o dónde está ese clic que nos está haciendo aumentar de peso, porque muchas veces pueden ser alguna causa médica, que si ya la causa médica pues no nos funciona, pues unido con la descodificación, nosotros vamos a poder lograr como el peso ideal que queremos y no tanto generado por los estereotipos. En mi caso puedo decir que creo que he descodificado. Si bien no soy tan flaca como antes, pues tampoco he logrado mantenerme en un peso saludable, acorde a cómo están mis hormonas y a todo, pues a toda la investigación que he hecho al respecto. Por hoy les damos las gracias a Agustín por acompañarnos en este podcast sobre sobrepeso. Gracias a todos nuestros oyentes de Mejorando Seres, herramientas para sanar. Nos vemos en un próximo episodio. Agus. Muchísimas gracias, Cata, por la invitación. Un placer compartir este conocimiento y toda esta información. Un feliz día, tarde, noche para todos nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio.